La Voz del Derecho presenta Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz. Buenos días, les damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo programa de Protagonistas de la Paz. Mi nombre es Renata Ramírez y los estaré acompañando de aquí en adelante en este programa. Este programa está comprometido con la visibilización de opiniones y vivencias en torno a la construcción de la paz y la justicia transicional. Es una apuesta de sensibilización a la opinión pública, al estudiantado, a los movimientos sociales y al Estado sobre la importancia de incluir debates políticos, jurídicos, sociales en las diferentes voces y visiones como una parte del ejercicio democrático e incluyente. Estamos pues aquí todos los martes a las 6 p.m. con repetición los miércoles a las 7 de la mañana y al mediodía. Por favor, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @La Voz del Derecho. Y como acostumbramos, los protagonistas de nuestro programa serán líderes o figuras representativas de los movimientos sociales, plataformas de participación de la sociedad civil, activistas, artistas, políticos, abogados, vinculados a la lucha por la reivindicación de los derechos humanos y funcionarios públicos o representantes del gobierno. El día de hoy, nuestro invitado se llama Alejandro García. Él es conferencista del Instituto Nacional Demócrata, politólogo de la Universidad Javeriana y especialista de la Universidad Nacional. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, bienvenido. Pues el tema que seguiremos tratando es el mes de la democracia, puesto que cada vez se acercan más las elecciones y cada vez la cosa se pone más caliente. Entonces, pues quisiéramos hablar de esto. Entonces, bueno, las elecciones están cada vez más cerca y con esto la aplicación del Estatuto de la Oposición, que es la Ley 1909 del 9 de julio del 2018. ¿Puedes contarme cómo será la aplicación local del Estatuto de la Oposición? Por supuesto, eso justamente es una de las primeras novedades importantes que tiene este proceso de elecciones territoriales, principalmente porque en el 2015 no existía. Si bien ya por ahí con la Ley de Equilibrio de Poderes venían unos avances, sí. Digamos que la aplicación del estatuto ya en lo local, en ese espíritu, digamos, de la norma como tal, ya viene su implementación en este proceso justamente después de la firma del Acuerdo de Paz. Pero pues muy importante, antes de entrar en materia, mencionar que este estatuto era una deuda histórica que tenía Colombia. Sí. Esto estaba en nuestra Constitución. Del 91, ¿verdad? Entonces, desde el 91 teníamos esa tareita pendiente, pero ya en esta oportunidad tenemos la posibilidad de, a través del estatuto, justamente implementar una serie de derechos importantes para la oposición en los distintos territorios para esta oportunidad. Básicamente ya tuvimos un primer brochazo a nivel nacional en el 2018 de lo que tiene que ver la aplicación del estatuto, y es justamente lo que sucedió con la segunda votación que en la elección a presidencia, sí. En donde pues ahí tuvimos ya, como es de conocimiento de todo el mundo, que en el Congreso ingresaron nuevas curules. Tenemos la curul del senador Gustavo Petro, y bueno, ya después, más allá de las otras discusiones que sucedió con la representante Ángela María Robledo, de todas formas, digamos que era por derecho al haber obtenido la segunda votación en las elecciones presidenciales. Una curul diferente a las que ya existen. Sí, exactamente. Ahí, por ejemplo, tenemos una diferencia con la aplicación en lo local, porque en el Congreso, por supuesto que creció el tamaño del Congreso. Una primera aclaración que es muy importante hacer: no van a crecer los tamaños de los consejos municipales. Aquí funciona igual la figura que tanto para candidaturas a gobernaciones, quien obtenga la segunda votación tiene derecho a una curul en la asamblea, como lo mismo para el caso de los consejos municipales. En el caso de las votaciones a alcaldía, quien quede segundas en la carrera de la alcaldía tiene ese derecho también a ocupar esa curul, lo cual no quiere decir que va a crecer, digamos, el tamaño del consejo o de la asamblea, sino que
De alguna forma ahora la cifra repartidora, que es la fórmula matemática que asigna las curules, Sí. digamos que se va a poner un poco, como diríamos coloquialmente, de para arriba para algunas más candidaturas. Y bueno, podemos tener un escenario inclusive en el que el mismo candidato que acepte esa curul para la asamblea o para el consejo, seguramente le puede estar quitando la curul a un copartidario, a una persona de la lista que apoyó en la candidatura. Esos son escenarios muy probables seguramente. Que se van a presentar por primera vez, Que se van a, sí. luego de este 27 de octubre. Sí, y hay algo muy importante, y es que hay un tiempo específico para aceptar o no la curul. Que ¿Cuál es este tiempo? Es un plazo de 24 horas, es un tiempo muy corto para decir si una vez da la declaratoria de la elección. Entonces, porque justamente se debe avanzar para ver cómo quedan conformadas las corporaciones públicas, dependiendo si se acepta o no se acepta las distintas curules de acuerdo pues a este derecho que se tiene como oposición. ¿Y este es un derecho para qué tipo de personas, el estatuto de la oposición? Sí, lo que busca siempre, digamos, el estatuto es, por supuesto, brindar una serie de garantías y derechos a quienes van a realizar de alguna forma el control político de quienes van a ostentar, en este caso, alcaldías y gobernaciones. Uh-huh. Es, digamos, un derecho que se adquiere en el marco de una lógica gobierno-oposición. Aquí hay una primera aclaración también muy importante que puede suceder, un muy probable escenario, y es que no necesariamente los partidos que están declarados ahorita en oposición o en independencia, que es la otra posibilidad que da el estatuto, probablemente van a ser los partidos en el término local que van a ostentar el mismo rol. Exacto. Me explico, si un partido, en este caso como el Partido Verde, que es un partido, para poner un ejemplo apenas, que es un partido que está ahorita en oposición. Se declaró en oposición. Se declaró en oposición desde el Congreso. Probablemente van a ganar alguna alcaldía del territorio, entonces ahí van a ser partido de gobierno. Okay. Entonces no es que estén apuntando hacia lo nacional de cómo es el comportamiento para poder aplicarse a lo territorial, sino que exactamente como lo explicábamos ahora, va a ser de acuerdo a la lógica que se presente quien gana la alcaldía. Y es muy importante lo que me planteabas en materia de derechos, porque pues busca justamente darle esa voz a los que conocemos como minorías en algunos casos, que el término minoría es un poco cuestionable muchas veces porque a veces estamos eligiendo alcaldes con el 30% de preferencia de la ciudadanía y el segundo lugar el 25%, entonces son, exacto, digamos está que muy cerca esa minoría. Todavía en territorios donde tenemos mucho abstencionismo, por ejemplo, o en ciudades donde seguro el voto va a estar muy, muy reñido entre varias alternativas. Un poco lo que busca justamente es brindar una serie de garantías para que se pueda hacer un buen derecho, digamos, de oposición. Hay un tema de acceso a medios de comunicación importantes, el tema de las réplicas. Bueno, sí, eso está dentro de los derechos de la oposición. Exactamente. Claro, todo esto teniendo en cuenta que no se puede concebir la democracia sin el reconocimiento a la diferencia, sin el reconocimiento al derecho a la réplica, a todos estos derechos que fueron entregados en el Estatuto de la Oposición. Exactamente. ¿Tú me podrías contar cuál es la diferencia entre la oposición y las minorías, como veníamos ahorita hablando de sí. las minorías? Sí, no, pues básicamente las minorías, digamos, en el marco de inclusive la misma ley 1475, el espíritu de esa norma, ha buscado de alguna forma brindarle a estas, principalmente grupos poblacionales, comunidades que históricamente han sido de alguna forma excluidas del sistema democrático, que no cuentan con tantas posibilidades con quienes han detentado siempre el poder, de poder, como te digo, hacer una incidencia sobre los asuntos públicos, digamos, que van a empezar a aplicarse territorialmente a partir del 1 de enero del próximo año. Entonces, básicamente estamos hablando de etnias, entonces hay municipios donde, bueno, no necesariamente en todos vamos a decir que los grupos étnicos son minorías, pero sí, por supuesto, eso es una categoría. Están presentes. Las mujeres también, que ha sido todo un reto, digamos, para que puedan cada vez más tener mayor participación. Sobre eso hay inclusive una novedad muy importante
que apenas surgió la semana pasada y que tiene que ver justamente con la conformación de las cuotas de género en el marco de las listas, tanto para consejos como para asambleas. Y la cuento simplemente como para resumirla, porque creo que es un paso importante o como diríamos, una pela muy importante que el CNE dio en el marco de poderle brindar mayores garantías a las mujeres que históricamente han estado, digamos que excluidas. Hay una ley de cuotas que obliga a los partidos a que el 30% de las listas se ha conformado por mujeres. Digamos que esa era la interpretación inicial que se daba. Sí. Hubo unos casos de listas que se presentaron que son conformadas solo por mujeres. Okay. Entonces, digamos que inicialmente hubo todo un debate jurídico sobre si se revocaban esas listas por incumplimiento en cuotas de género o no. Que justamente la decisión del Consejo Nacional Electoral, después de convocar una audiencia pública, es que esas listas eran perfectamente viables, digamos. Claro, porque lo que establecían era que no podía haber menos de tantas mujeres. Por un lado, pero más allá de eso, digamos que se dio toda una interpretación del mismo espíritu de la norma, a través de inclusive de una serie de sentencias de la Corte en donde básicamente las leyes, principalmente leyes estatutarias como la 1475, deben buscar siempre de alguna forma beneficiar esas comunidades, esas minorías, hablando de derechos de minorías justamente, que históricamente han sido vulneradas en el marco de su derecho a la participación. Como te decía, pues apenas tener el 30% de las mujeres, no necesariamente en materia de mujeres electas se ha llevado a cabo en la práctica el tema. O sea, en el 2000, te pongo nada más 2 ejemplos de elecciones pasadas. 2015 tuvimos en electas menos del 30% de mujeres, como un 25%, 26%, y asimismo, digamos, en elecciones locales de 2011, hablando para elecciones locales solamente, ¿no? Entonces, un poco basado en esos preceptos, finalmente se terminaron apoyando estas listas. Y bueno, eso es una novedad que no teníamos, que es muy importante mencionar. Muy buen dato, que apoya a nosotras las mujeres. Bien. Bueno, continuando con nuestro orden del día, pues teníamos planeado hablar sobre los delitos electorales, puesto que ahora encontramos unos nuevos tipificados. Pasamos de tener 11 a tener 16. Estos delitos es importante mencionar que se denuncian a la Fiscalía o a la Procuraduría cuando se involucran servidores públicos. ¿Nos puedes contar un poquito sobre este tema? Por supuesto. Ahí digamos que hay varios temas ahí importantes a tener en cuenta. Los delitos electorales de alguna manera siempre han estado, un poco se han venido tratando como de cada vez regular más. Por eso para esta elección tenemos tipificados en el Código Penal colombiano, efectivamente, como tú nos mencionabas, esa cantidad de delitos. Básicamente los canales de denuncia, por supuesto la Fiscalía es uno de ellos. Hay un canal muy importante que es la URIEL del Ministerio del Interior. Es la línea, digamos, de la Unidad de Redacción para la Transparencia Electoral. Ellos lo que hacen es muy importante, ellos tienen unas líneas abiertas inclusive todo el tiempo para recibir denuncias, y ellos dan alcance de acuerdo a la autoridad competente según el delito que uno presuma, digamos, que se esté cometiendo. Te pongo un ejemplo, si es un tema, digamos, por decir algo, de un tema de unos posibles candidatos que están que se inscribieron estando inhabilitados, y hay sospechas, y hay pruebas, digamos, de que efectivamente tienen una inhabilidad que les va a permitir ejercer el servicio público una vez ganen. Hay, digamos, una presunción de elección ilícita de candidatos, por poner un ejemplo ahí de un delito electoral en concreto. Uno de los nuevos. Uno de los nuevos, y eso corresponde a una serie de autoridades competentes dependiendo, por supuesto, de la inhabilidad que tenga. Ahorita, por ejemplo, la Procuraduría sacó una lista grande de candidatos inhabilitados. Entonces, por decir algo ahí, el Ministerio nos ayuda a darle traslado a la Procuraduría, que es una de las entidades que conforman la URIEL. Ahí está la Fiscalía, está la OIAF, que es el análisis financiero, la que se dedica sobre todo a detectar esos delitos que tengan que ver con la financiación de la política. Entidades como la misma Fiscalía, por supuesto, por el tema de los procesos penales que puedan tener los candidatos vigentes de alguna manera. Entonces, bueno, depende, por supuesto, de lo que se esté tratando. Las entidades territoriales también entran como un aliado clave.
esta línea, este canal de denuncia, digamos que nos permite de alguna manera que darle seguimiento a que efectivamente el delito que se esté denunciando va a tener efecto. Entonces, sí, ya hay unas penas entre 4 y 8 años de prisión, así como más o menos ¿Y multas? según el caso, una serie de multas que puedan tener las campañas, digamos, en temas, por decir algo, y entrando mucho ahora con la información que rueda por las redes sociales, por decir algo, si yo sé que en un puesto de votación específico tengo todas las de perder porque mi contendor, yo como candidato, poniéndome un ejemplo, porque mi contendor va a obtener una muy buena votación y yo me invento, por decir alguna noticia en que en ese puesto de votación hay problemas de orden público y no se van a habilitar las mesas y que mejor que la gente no se acerque a votar, pues ahí claramente estoy perturbando el certamen democrático. Sí, es cierto. Si llego y me peleo con un jurado de votación o me agarro con el policía que no me quiere dejar entrar porque de pronto no cuento con la cédula o estoy alterando, estoy llevando publicidad de mi candidato al puesto de votación y digamos que altero el orden de alguna manera, pues ahí tenemos otra serie de delitos. Si retengo cédulas, etcétera. Digamos que ahí tenemos una serie, están tipificados, como te decía, en el Código Penal, y digamos que ya hay un poquito más de dientes para poderlo sancionar, que eso era lo que no teníamos en elecciones pasadas. No es Solo estaban ahí escritos, pero... No es que no existieran, sino que era muy difícil, digamos, como de agarrar el delito como tal y buscar una sanción dependiendo de lo que suceda. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con el programa de hoy de los protagonistas de la paz. Esta es La Voz del Derecho. Hola, volvimos a nuestro programa y estábamos hablando de los delitos electorales. Quisiéramos hablar del delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. ¿Puedes contarnos un poquito de este tema? Sí, por supuesto. Ese es uno de los más comunes, digamos, que se presentan muchas veces cuando se permean, digamos, dineros, bien sea dineros ilegales o dineros públicos también mal utilizados para el ejercicio de la política. Básicamente, pongo un ejemplo muy, muy importante, y es que cuando, digamos, los recursos, digamos, primero hay un canal que los partidos y principalmente las candidaturas deben tener muy presente, y por supuesto la ciudadanía, que es el de las cuentas claras del Consejo Nacional Electoral. Es ahí donde las campañas, digamos, empiezan a descargar su información financiera. Siempre ha habido como la lucha para que eso se haga de manera en tiempo real para que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento juicioso. Infortunadamente, todavía digamos que hay un vacío en la norma que... Sí, 2 meses después no permite, de la votación. Digamos que eso todavía se siga haciendo en tiempo real y entonces se hace ex post, digamos, a las elecciones. A veces es muy difícil detectar ese tipo de delitos justamente porque empiezan por poner el ejemplo de la publicidad en las campañas. Desaparecen las vallas ya 2 meses después, entonces no sabemos realmente, no podemos tener el control de que si se sobrepasaron de alguna manera con la contratación de publicidad, para poner un ejemplo, pero particularmente de financiación ilícita de campañas indebidas, justamente tiene que ver principalmente con temas de que las campañas no sean utilizadas para ejercer lavado de activos, dineros de narcotráfico, como te decía, dineros públicos que sean desviados para poder apoyar campañas, o los mismos, inclusive, dineros que tienen las administraciones públicas para su gestión y que terminan desviándolos, disfrazándolos de eventos o candidaturas. Para poder apoyar candidaturas, para pagar, no sé, refrigerios de unas personas de votos. Que fueron la compra de votos. Generalmente muchos candidatos dicen, bueno, pero es que hay veces que yo vivo de donaciones en mis campañas, entonces no me preocupo por saber quién es ese buen samaritano que está donando a mi campaña. Pues entonces, debería, porque ya es un delito. Alguien que dejó un maletín con 1.000 millones de pesos fuera de mi casa, muy buena gente, muy querido, sí. Pero si yo no reporto eso, pues estoy metiéndome en un problema con la autoridad electoral. Sí, además, en esa misma pena, que es de 4 a 8 años, y una multa de 400 a 1.200 salarios mínimos, en esta pena también incurre el respectivo candidato cuando se trate de cargos uninormales
uninominales y listas de voto preferente. O sea, el candidato sí tiene que estar interesado de dónde provienen esos dineros que están financiando su candidatura. No puede hacerse el loco. Es el director responsable aquí. Aquí no vale el todo fue a mis espaldas ni nada de esas cosas yo no que hemos sabía. escuchado por ahí. Yo no me di cuenta. Porque sí, por supuesto que son directamente los responsables, por eso inclusive el órgano electoral, que es quien vigila, el CNE, quien vigila cómo se van reportando los ingresos y los gastos, siempre exige que la candidatura tenga una cuenta para poder hacer seguimientos, digamos, de ingresos y gastos. El tema de las donaciones también muy importante reportarlas, y bueno, hay unos topes que se determinan según digamos, la cantidad de... Sí, es un estudio que hace el CNE para ver cuánto cuesta como una campaña. Sí. Y en esto está relacionado con el nuevo delito electoral 14, que es la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. Exactamente, que ese es justamente uno de los más difíciles de detectar, pero no imposible. 2 meses después. Porque hay que hacer una labor muy, muy juiciosa de ver. Igual, hay sospechas que uno puede tener cuando uno ve, digamos, publicidad excesiva de un candidato respecto a la publicidad de los demás contendientes, que seguramente ahí hay algo extraño. Por eso es muy importante hacerle seguimiento a esa rendición de cuentas, de qué fue lo que reportaron realmente. Entonces, no sé si se contrataron para hacer 10 vallas, pero resulta que en el proceso documentamos que fueron 14, 15 vallas que detectamos, bueno, qué pasó ahí. El utilizamiento del espacio público para la publicidad también, que eso tiene unas prohibiciones del ente territorial. Bueno, hay una serie de temas, pero como estamos hablando justamente de la violación de estos delitos, de los topes de campaña, pues es eso, es justamente que no sean campañas excesivamente costosas en relación a las demás que se estén dando. Sí, que exista una equidad entre los candidatos. Y por último quisiera que habláramos de la omisión de información del aportante. Ese también es un delito nuevo. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Eso es muy importante. Ahora que poníamos el ejemplo del maletín, que se encuentra uno muy felizmente. Muy feliz como candidato. Encontré un maletín, pero no supe quién fue el buen samaritano que me lo dejó. ¿Quién fue el santo? ¿Quién fue el santo? Para poderle agradecer al menos, y simplemente voy y le digo, no, eso fue una donación que me entró, pero no le puedo decir de quién es. O la persona que me dio esa plata pidió reserva, entonces no le puedo decir que me está aportando eso. Eso ante el órgano electoral no vale, porque justamente hay que demostrar que esos dineros no son ilícitos, que tienen que ver, por supuesto, que efectivamente si son donaciones, entonces quién hace la donación, si hay alguna razón social, si es una persona a nombre propio, qué hace esa persona, bueno, una serie de dónde vienen esos dineros, de datos que le piden al candidato para que pueda demostrar de dónde están surgiendo de dónde vienen esos dineros, y no es que estén permeando, digamos, como de fuentes ilegales, de fuentes prohibidas. Es un lavadero. Exacto, evitar lavados de activos en las campañas. Para esto existe entonces la rendición de cuentas de las campañas electorales para evitar que todas estas cosas ocurran. Así es. Entonces, esta rendición de cuentas está en la Ley 1475 del 2011, donde pues también se establece que los informes deben estar luego de 2 meses de las votaciones, lo cual pues podría llegar a ser ineficaz o insuficiente pues para saber si se llevó a cabo de acuerdo a la ley. Así es, Renata, es un gran reto que tenemos, justamente por lo que no hay esa obligación de hacer la rendición de cuentas en tiempo real. O durante la campaña. Entonces, sí, lo que la ley dice es que hay 1 mes para rendir cuentas del candidato al partido, y el partido asimismo al Consejo Nacional Electoral entregar todos los informes financieros de ingresos y gastos de las cuentas de las campañas. Digamos que eso es una cultura que se ha venido tratando. Ahorita, por ejemplo, el CNE está haciendo como unos llamados de atención muy importantes a través de sus redes sociales. Sí, porque solamente el 3,14% de los candidatos han reportado sus ingresos ante el Consejo Nacional Electoral. Solamente el 3,14% de 117.822 candidatos. Imagínate. Y ellos están tranquilos porque como los informes son después de 2 meses... Pero igualmente desde el 2010 ya existe la obligación de registrar estos ingresos y estos gastos ante el CNE. Así es. Que la norma tenga ahí
un Sí. pequeño error es... En los talleres siempre les decimos a las personas como de las campañas, como bueno, recuérdense que si ustedes están contratando unos refrigerios y los compraron en una tienda, en una grande superficie, ese papel químico se borra muy rápido y después no van a poder rendir cuentas, entonces mejor ríndanlas de una vez. sáquenle fotocopia. Digitalícelo y descárguelo de una vez al sistema. Ahí es muy importante hablar justamente del aplicativo de Cuentas Claras. Básicamente porque ahí también la ciudadanía, sobre todo también los periodistas que les gusta hacer un seguimiento juicioso de este tema, si nos están escuchando, hay unas fuentes muy interesantes que uno puede consultar para ver qué tan juiciosos están siendo los candidatos para rendir cuentas. No mucho. Y poder hacer esos llamados de atención, que apoyar de alguna manera al CNE, que ha venido tratando como de generar esa cultura de que se haga la rendición de cuentas en los tiempos debidos mientras la campaña va avanzando. Ok. Bueno, y todo esto se hace entonces para evitar fraudes, para evitar abusos y para dar cumplimiento a las leyes y regulaciones pues ya establecidas. Correcto. Bueno, ahora quisiera que habláramos un poco sobre la violencia política de las mujeres, con respecto a este caso muy triste de la candidata Karina García a la alcaldía de Suárez, Cauca, que falleció el 2 de septiembre en el corregimiento de Betulia, pues por un atentado que le hicieron. Así es. Sí, ahí digamos importante mencionar, desde el Instituto Nacional Demócrata hemos trabajado todo este año en una campaña para visibilizar justamente las diferentes manifestaciones de violencia política que han vivido las mujeres. Ahí digamos que en el marco de nuestro mensaje siempre hemos querido, sabemos que la democracia tiene unos costos, muchas veces se gana, se pierde, muchas veces los costos financieros también de las mismas. Pero no debería costar la vida. Pero jamás, el derecho a la vida y mucho menos de una mujer que históricamente ha dado esa lucha, nos ha dado ese ejemplo de justamente cómo históricamente vulneradas, luchar contra el sistema para ganarse esos espacios tan importantes de participación política. Y por supuesto la violencia, en este caso la violencia directa que sufrió la candidata para la alcaldía de Suárez, Cauca, pues no, digamos que es algo que pega muy duro, digamos, porque justamente ese no debe ser la forma de hacer política. Desafortunadamente, en los estudios que han venido sacando entidades muy juiciosas que han venido haciendo seguimiento al tema de cómo está la violencia hacia los candidatos, encontramos que más de la mitad son mujeres que están siendo vulneradas en su derecho a la participación. Que también supone una violación a la democracia y al ejercicio político en Colombia, porque pues ¿quién se va a lanzar si sé que me van a matar? Por supuesto, y eso es apenas una de las manifestaciones. Hay otras, como el tema del acoso dentro de las mismas campañas, temas como afirmaciones misóginas en contra de mujeres candidatas, haciendo como... Este señor de Bucaramanga. Sí, y hay otros casos por ahí también de una candidata en el Cauca que le dijeron básicamente que tenía una pierna en un lado y otra pierna en otro, como queriendo insultar su dignidad. Sí, ese tipo de matoneo, digamos que también es lo que queremos justamente como atacar ahí. Muy superar importante, estas brechas de género. Muy importante en el marco de esta campaña que te contaba de No es el costo, porque ahí hemos logrado no es el costo, sí, que justamente las autoridades electorales presten su atención sobre este tema. El Congreso de la República, hay como una estrategia de hacer un llamado a la acción para que se generen esas acciones afirmativas que permitan de alguna manera evitar la violencia, evitar que suceda lo que sucedió en Suárez y en otros ejemplos como vimos ahora, en donde justamente se busque destacar cada vez más la participación política de las mujeres de una manera digna, y no que el hecho de ser mujer no deba ser una causal, digamos, de poder vulnerarle sus derechos para poder ejercer la política. Eso es lo que buscamos. Sí, se ha buscado la creación de acciones efectivas, oportunas y de prevención, protección y judicialización y no repetición. Que, o sea, la OEA y la MAP de la OEA han pedido que esto se lleve a cabo después, en especial del hecho de Karina García, que en paz descanse. Así es. Ya que también se encontró que hay 150 candidatos en zonas de alta conflictividad y donde también se encontró que cada 3 días asesinan a un líder político, social o comunal.
También encontramos que no hay una discriminación partidaria a la violencia, o sea, como que de verdad se ejerce violencia, así sea del partido que sea. Así es. Esta chica, Karina García, era candidata liberal, pero también hay violencia a los verdes, a los conservadores, a Cambio Radical. Sí, de hecho en ese informe hay una alerta temprana que dio la Defensoría del Pueblo, en donde básicamente de 320 candidatos más o menos aproximadamente que están siendo asesinados, es absolutamente de todos los partidos. No hay nada. No sé si decirlo curiosamente, pero el partido más amenazado es el partido de gobierno actualmente, el Centro Democrático. Okay, curioso. Y otros partidos, digamos, que son alternativos también están siendo amenazados. Digamos que dentro de ese mal ranking, de alguna manera, de candidaturas amenazadas, son los que más tienen, digamos, como objetivo militar de distintos actores armados a sus candidatos. Bueno, al Centro Democrático le asesinaron, apenas en el mes pasado le asesinaron 3 candidatos. Entonces, muchas vidas. Y candidatos a alcaldía, además, que digamos son como los más visibles, no es que los otros no sean importantes, pero son como los más visibles, los que la ciudadanía de alguna manera más reconoce. Tiene radar, digamos, hacia ellos, porque son quienes son los más cercanos. Van a mandar los próximos 4 años. Entonces, absolutamente todos los partidos, el partido de la U, el Partido Conservador, han tenido, digamos, hechos lamentables en esta elección, que esperábamos que fueran un poco más tranquilas con relación a las que tuvimos en 2015, pero bueno, estos brotes de violencia preocupan un poco. Claro, sí, porque también en esta investigación de la misión de observación electoral también se encontró que hay 402 municipios en riesgo. De estos 402 municipios, 176 están en riesgo alto y 78 están en riesgo extremo. ¿Cuáles son estos municipios de riesgo alto? Bueno, es Antioquia, Chocó y Bolívar, estos departamentos que están en mayor riesgo. Sí, uno encuentra, digamos, que justamente nosotros trabajamos en 6 departamentos, Antioquia es uno de ellos. Sí, que ese es el número 1 en riesgo. Valle y Cauca, que el Andén Pacífico está mencionadas a Chocó, pero yo añado esos otros 2, el tema sobre todo de la violencia política entre candidaturas o hacia candidaturas más bien, digamos que emergido mucho más, principalmente y lo leíamos en un informe muy juicioso que se hizo sobre el tema, un poco después de la desmovilización de las FARC como agrupación guerrillera. Digamos que otras estructuras criminales han venido a ocupar esos territorios, sí, y a su vez esas mismas estructuras han venido a reproducir la violencia hacia los candidatos. El caso, por ejemplo, de Karina en el Cauca, de la candidata que mencionábamos ahora, a ella, digamos que ella fue de alguna manera víctima inclusive de una campaña de desinformación en donde a ella la acercaban o la asemejaban con unos grupos paramilitares, que si ganaba ella iba a llegar el paramilitarismo a ese grupo. O sea, victimizada desde que estaba en vida. Exactamente. Entonces, y ella salió haciendo la denuncia justamente que esa información le causaba bastante daño a ella y a su campaña, y que ponía en riesgo su integridad y la de su familia. Y son, digamos, pues las investigaciones que han arrojado ahorita de las autoridades es que son justamente estas disidencias, estos grupos que se han venido como reconformando de alguna manera. Grupos post-FARC. Para poder, sí, y otras estructuras que están al servicio del narcotráfico, y bueno, y el ELN, que por supuesto... Es que es un negocio... Después del tema de la escuela de cadetes con el levantamiento de las mesas de negociación, pues han escalado de alguna manera sus acciones otra vez. Y eso ha afectado, por supuesto, a la política. Muchas gracias. Bueno, ahora quisiéramos hablar de la desinformación y las falsas noticias que se han presentado en todo este momento electoral. Sí, por supuesto. Ahí digamos que nosotros hemos trabajado en una estrategia justamente de tratar de mitigar los efectos de la información, cuidar la integridad de la información. Ya que puede victimizar a personas que en verdad sí están haciendo las cosas bien. Veíamos exactamente el ejemplo de ahora, y se puede generar también otro, por supuesto, ya cada vez más. No es que en el 2015, por ejemplo, no hubiéramos tenido campañas de desinformación y de guerra sucia, solo que ahora es mucho más agudo, en el marco de que sí ha logrado permear las democracias. Hace poco la Unión Europea sacaba
un estudio, digamos, diciendo básicamente cómo la desinformación y las falsas noticias han venido lesionando las distintas democracias. Por supuesto, en América Latina no nos escapamos de ese tema. Por supuesto Y, que no. y más en estas campañas locales en donde hay unos intereses muy importantes que se juegan por el poder territorial y que a su vez la desinformación, digamos, y las falsas noticias y el uso de las redes sociales como un vehículo para también transmitir lenguaje de odio, Sí, un mensaje de terminan, por supuesto, cumpliendo con su objetivo perverso, que es el de desviar a la opinión pública y tratar de generar una influencia basada en información falsa para que la opinión pública sobre ella tome decisiones. Sí, esto es lo que también crea que las personas voten mal, que voten basados en información que leyó en Facebook, Sí. que no está verificada, que no es verídica, que Sí. en verdad puede haberlo escrito cualquier persona. Sí, por ejemplo, hay algunas, como para mencionar algunas situaciones que se han presentado que han llegado a la opinión pública. Uno, el tema, por supuesto, de la población migrante, nuestros amigos venezolanos que están en proceso migratorio hacia Colombia, que dicen que en donde los agarra la noche ellos pueden ir a votar y poner candidatos de alcaldías y gobernaciones, cosas pues que No es posible, no es tienen que posible estar porque el registrados. único documento de identidad es justamente la cédula. Y por supuesto para estas elecciones hay extranjeros que hayan obtenido su ciudadanía, su Pero eso es con nacionalidad, anticipación, ¿no? Como que hayan llegaron vivido en un el día. territorio durante un tiempo específico, es decir, que demuestren que tienen una nacionalidad, ellos sí pueden ejercer su derecho al voto, pero la población migrante, digamos que dentro del paquete de derechos que se adquieren provisionalmente mientras están en su proceso migratorio, los derechos civiles y políticos, los políticos principalmente, no aparecen ahí, digamos, en el marco de poder votar o presentarse como candidatos, que eran una de esas cadenas falsas de WhatsApp que venían Que genera solamente circulando odio al por ahí, extranjero. que generan xenofobia. Entonces dicen, no, ahora también se nos metieron a poner a los alcaldes. Entonces, eso por poner un ejemplo. Otro lo mencionábamos ahora, que tiene que ver justamente, y que ahí se relacionan mucho con los delitos electorales, y que lo están haciendo entre las mismas campañas, los falsos comunicados desistiendo, digamos, de las carreras a alcaldías, consejos. Sí, o se ha visto un montón ahí en asambleas, internet. en donde se roban literalmente el banner de la campaña y la firma del candidato. O los encabezados de o la las firma noticias. del gerente de campaña. Todo, sí. Noticias, digamos que hay una manera ahí como He visto para hacer encabezados hasta del Espectador ahí con noticias falsas. noticias de conexión falsa. Entonces se utilizan medios de alto reconocimiento hacia la opinión pública para justamente fabricar imágenes y vender ahí, digamos, información que no corresponde a la realidad. Temas como esos rumores que se generan de que los puestos de votación no van a funcionar. El famoso Que acarrea cuento, delitos uh-huh. ya electorales. Exacto, el cuento viejo que ya hemos tenido, que el tema de los esferos de la registraduría, que lleven su propio esfero porque no sirve. la tinta es borrable, entonces que hay un borrador especial que tienen los jurados para cambiar tu voto. Entonces ya la registraduría, inclusive con quienes hemos hecho esta alianza para los talleres y demás, nos dicen como no, pues ya le decimos a la gente, Que lleven sí su esfero traiga su tranquilos. Como se El sienta esfero es un seguro, apoyo, pero vote, sí, por favor. Exacto. Ha tocado, digamos, que luchar con bastantes, que se va a votar la consulta animalista, que se va a votar la cadena perpetua para los violadores, o la No, pena ya, de eso no se muerte. puede, eso no se Entonces, no, estas elecciones solamente se eligen autoridades Alcaldías. territoriales que son alcaldes, gobernadores, concejales, diputados o diputadas, y por supuesto en donde correspondan las JAL, las juntas administradoras locales. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Nos vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Esta es La Voz del Derecho. Hola, regresamos con nuestro programa Protagonistas de la Paz. Aquí estamos con Alejandro del Instituto Nacional Demócrata, el cual nos va a ayudar con unos tips para combatir la desinformación y las falsas noticias a la hora de tomar la decisión tan importante como lo es el derecho al voto. Sí, por supuesto, Renata. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuando nos llegue una información, si notamos afirmaciones extrañas de alguien que de pronto no probablemente va a decir algo
relacionado o no sé, pero o de personajes públicos que no se han pronunciado sobre distintos temas, empecemos a sospechar, así tengamos el logo de un medio reconocido, que muchas veces lo que se busca es fabricar, digamos, ese tipo de noticias falsas para poder caer. Verificar muy bien las URL de las páginas, digamos, que nos comparten. Si vemos que es una URL muy extensa, tipo blogspot.com, etcétera, sospechemos, porque muy probablemente pues, son unas páginas que no necesariamente son muy consultadas por la opinión pública. Principalmente verificar, sobre todo ahorita en las campañas, que hay mucha guerra sucia, digamos, en emitir falsos comunicados. Entre candidatos. Inclusive han falsificado, por ahí veíamos que falsificaron inclusive la página de la Procuraduría como un pantallazo, haciendo alusión a una candidatura que tenía una investigación, que efectivamente está siendo investigada, pero que ya diciendo que esta candidata o este candidato había sido condenado y que debía desistir de su elección, cosa que después tuvieron que desmentir. La misma Procuraduría salió desmintiendo, diciendo que esa era información falsa. Informaciones como: yo, Pepito Pérez, decidí pensar en mi comunidad y dado que no tengo posibilidades de ganar, entonces me bajo de la alcaldía. O sea, y adhiero comunicados de los candidatos. Y adhiero a la campaña de Perenceo, entonces mejor vayamos directamente a la campaña de Perenceo a ver si eso es real. Exacto, en vez de estar compartiéndolas de una vez, o sea, tomarnos un poco el tiempo de hacer bien la tarea y no compartir por compartir, que es lo que hemos venido haciendo todos. Que es lo que buscan justamente en las cadenas de WhatsApp. Mitos muy rápidos que se han venido presentando del proceso. No hay curules directas para el partido FARC en los consejos y en las asambleas, que por ahí había una cadena de WhatsApp que venía rotando con esa información. Ahí FARC entra exactamente en la misma calidad, digamos, las mismas reglas que los otros partidos políticos. Ya son un partido político conformado, tiene las mismas reglas. El tema de justamente de los tiempos en los cuales los candidatos pueden renunciar, o si ese candidato está inhabilitado, vayamos directamente a ese informe que sacó la Procuraduría, por poner el ejemplo. Y no a un blogspot. O no a un rumor que se genera por ahí. El me dicen que, me cuentan que, una señora en la calle me dijo que, desconfiemos apenas empecemos, Despierta Colombia, ese tipo de cosas, ya nos dan unos indicios, digamos, de que es, probablemente lo que vayamos a leer ahí va a ser información falso, de contenido falso. Entonces la primera invitación es a desconfiar un poquito y no en el calor del debate electoral de una vez andar compartiendo cosas sin verificar. Y no salir con argumentos de, es que leí en una página X, no. Pues, todos los argumentos con fuentes claras para poder ejercer un derecho al voto correcto, informado y libre. Y para ello inclusive hay información de primera mano que sabemos que se está haciendo casi que en todo el territorio nacional. Bueno, lo primero es los programas de gobierno de los candidatos. Ahí justamente la registraduría hizo un aplicativo muy interesante en la página web, se llama Infocandidatos. Ahí uno puede entrar, dependiendo del municipio o el territorio, a por lo menos a los candidatos para gobernaciones y alcaldías, de poder conocer sus programas de gobierno y saber de qué partidos son, y poder contrastar si saber efectivamente de dónde son, saber cosas de los candidatos. La información que va por ahí fluyendo en las redes tiene que ver con lo que está en su propuesta de gobierno. También, digamos, muy importante estar pendientes de los debates, que hay muchos medios y muchas organizaciones haciendo ese esfuerzo de realizar foros, debates con los candidatos para poder conocer de primera mano, digamos, cuáles son sus propuestas. Sí, y que si le da pereza leer, puedes también escuchar. Hay muchas formas de informarse, no solamente es leerse muchas propuestas, sino, no sé, buscar otros medios donde hayan noticias visuales. Sí, y algo muy interesante que hay que tener en cuenta es que justamente el Consejo Nacional Electoral llamó la atención de estas plataformas en donde fluyen muchas veces estas campañas de desinformación para poder como Facebook, hacer una alianza, Twitter, digamos, Instagram, Google principalmente, para poder hacer una alianza, digamos, en la manera de que si hay alguna información falsa, por lo menos quitarla del newsfeed, que es en donde uno ve las noticias normalmente. Sí, sacarla del algoritmo. Bajarla del algoritmo, exacto, para que pues no se termine de alguna manera propagando esa información falsa y desorientando a la opinión pública, que es justamente
el objetivo de estas campañas de desinformación y de guerra sucia. Exactamente, pero todo esto se ha hecho hasta desde los nazis, ellos usaban eso, campañas de desinformación para que la gente creyera en todo este régimen loco. Eso acompañado, así como cuando uno dice que el alcohol y la gasolina son un peligro, aquí el lenguaje de odio con la desinformación, digamos que puede generar efectos catastróficos en la democracia. En la democracia, sí, porque entonces no se va a ejercer el derecho al voto libre e informado. Sí, exactamente. Y bueno, muchas gracias. Y por último, quisiera hacerles una invitación a que si usted ha sido víctima de un delito electoral o si conoce a alguien que ha sido víctima, por favor denuncie ante la Fiscalía o la Procuraduría cuando esto involucre servidores públicos. Para de esta manera, pues, ir sacando a las personas que están incurriendo en estos delitos. Sí, ahí muy importante. El Ministerio del Interior tiene esa línea de denuncia que es la URIEL, la Unidad para la Transparencia Electoral. Y a través de ahí, digamos que hay una línea de atención que está funcionando las 24 horas del día. Y a través, digamos, de la página web de la misma URIEL, uno llega a Google y busca URIEL, ahí ya te aparecen los correos electrónicos a los cuales puedes emitir la denuncia y documentar lo que quieras denunciar si hay presunción de delito electoral. Entonces, para finalizar, por favor, lean noticias que sí tengan un fundamento real y denuncie los delitos electorales, que solamente quedan 26 días para la votación. Y la única forma de que la democracia funcione es que los votos sean libres e informados y que se disminuya la corrupción en lo más posible. Así es, no, y es muy importante acercarse a las urnas este 27 de octubre con su lapicero. A poder hacer, si quieren lleven su lapicero para que no haya ninguna sospecha. Y algo muy importante también, justamente frente al proceso, y es que, bueno, votar también tiene una serie de incentivos, hay unos beneficios que uno puede tener en cuenta si uno quiere estudiar en universidad pública, hay un descuentico, para el pasaporte, que también eso siempre, ahí también hay una serie de beneficios, la media jornada laboral, si estás en una entidad pública, bueno, ahí digamos que, como se dice, votar paga, y más allá de los incentivos, que son muy importantes, es sobre todo para poder justamente vigilar y poder otorgar ese mandato de quienes van a gobernar por los próximos 4 años en nuestros territorios. Es una decisión muy importante, casi tan importante como la persona con la que usted se va a casar por los próximos 4 años. Totalmente. Es la persona que va a tomar las decisiones por usted, por su municipio, por su departamento. Entonces, pues lo ideal sería hacerlo libre e informado. Entonces, pues para finalizar, hacemos la invitación a que lea, estudie, analice y tome una buena decisión a su candidato, sea del partido que sea, pero vote informadamente. Muchas gracias, Alejandro, por participar. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión de Protagonistas de la Paz. Bueno, muchas gracias y bueno, de verdad que fue un placer poder conversar sobre estos temas y bueno, esperemos que todo salga muy bien el 27. Bueno, muchas gracias. Vale. La Voz del Derecho presentó Protagonistas de la Paz. Una reflexión crítica y de contenido sobre la realidad colectiva. Realizan, producen y conducen Valentina Erazo, Laura Barón, Alejandra Barrera y Santiago Forero. Protagonistas de la Paz.